la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 5. Antes de hacer lectura, hermanos, de esta porción de las Escrituras, vamos a leer del verso 1 al verso 11, pero antes de ello hemos de orar. Sí, hermanos, oramos, por favor. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor, por este día, por el calor que nos permites experimentar, porque por tu gracia podemos experimentarlo, porque nos da la facultad, Señor, y la sensibilidad de poder apreciar, de poder experimentar, de poder sufrir, de poder gozar los eventos del clima. Por tu palabra te damos gracias también, Señor, porque es a través de ella que somos edificados y exhortados, pues tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es digna de ser recibida por todos. Tu palabra, Señor, es tu palabra con autoridad y debemos de temblar ante ella, como dice el profeta. Pero también, Señor, en tu palabra debemos de ser edificados porque tú nos has enseñado y nos enseñas a través de ella las grandezas de tu ley. Ayúdanos, Señor Santo, a no tenerla por cosa extraña. Ayúdanos, Señor Santo, a tomarla como lo que es tu palabra. Y de ella la exhortación, y de ella la edificación, y de ella, Señor, todo lo que venga de parte tuya para nosotros. Si tu palabra, Señor, lastima nuestro corazón, sea para tu gloria. Si tu palabra, Señor Santo, es como un bálsamo a nuestros huesos, sea para tu gloria. Señor, que tomemos tu palabra como lo que es, que no la despreciemos, que no despreciemos lo que tú amas, Señor, sino que por el contrario, despreciemos todo aquello que tú aborreces. En esta hora, mi Dios eterno, estamos delante de ti suplicándote que abra nuestra mente y nuestro entendimiento a tu palabra. Y que también, Señor, nos ayudes a depositar en ofrenda lo que tú has puesto en nuestro corazón y lo que tú has prosperado en nuestras finanzas en esta semana. Y que esto lo hagamos, Señor, ambas cosas, abrir nuestro corazón para tu palabra y dar de lo que tú nos das con un corazón dispuesto y alegre, Señor, añorando y deseando de tu palabra la edificación y de los bienes que tú nos das en este mundo para el beneficio de tu obra también en este mundo. Todo, Señor, para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, abrimos la palabra, como decíamos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Voy a hacer lectura del verso 1 al verso 11, y por favor, hermano, siga con la vista esta lectura. La palabra de nuestro Señor dice de esta manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Hermanos, Pablo, en estos versos del 1 al 11 y particularmente en los primeros dos versos, Pablo nos habla de la raíz de su gozo, de la fuente de su gozo. Y creo, hermanos, que lo que Pablo había dicho en el capítulo 4, verso 7 y verso 8, que había tomado del Salmo 32,
es algo que también Pablo goza y es algo que cada uno de nosotros también debemos de gozar si es que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Pablo dice en el verso 7 y verso 8 del capítulo 4, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, bienaventurado, doblemente gozoso. Y decíamos hace unos domingos atrás, hermanos, ¿qué te produce gozo? ¿Qué te alegra? Pues si nosotros miramos la palabra de Dios como hijo de Dios, nada debería de ocupar el lugar de este gozo. Sí, hermanos, hay veces que nos gozamos en cosas terrenales, en cosas transitorias, en cosas que dejarán de ser en el día que ya no estemos ni disfrutemos. ¿En qué nos gozamos? Pablo dice, hermanos, que el gozo que David sentía, porque atribuye a las escrituras en el Antiguo Testamento a la persona de David, y David había vivido una vida, o en una parte de su vida, una serie de pecados, y él encubrió su pecado, y el proverbista dice, hermanos, que el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo declara. Hermanos, cuando nosotros de alguna manera, y tenemos el ejemplo en el rey David, habiendo pecado, y nosotros sabemos en qué hemos pecado día tras día, momento tras momento. Nosotros sabemos que aún, hermanos, no solamente el hecho de haber actuado físicamente o literalmente haciendo algo que está mal, sino, hermanos, habiendo omitido hacer lo que está bien, también pecamos. El pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, dice la Escritura. No solamente en hacer lo malo, sino en dejar de hacer lo bueno también es pecado. Y el pecado no solamente está en la acción, sino también en el pensamiento de esa acción. Hermanos, ¿cuánto hemos pecado en esta semana? Pues dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Y esto que Pablo dice tomando a David como ejemplo, sin lugar a duda para Pablo era un regocijo que había en él, es la fuente de donde toma su gozo, porque cuando tenemos esta gracia de Dios, porque no somos culpados de pecado, hermanos, tenemos una promesa de la gloria venidera, tenemos una promesa de la vida eterna. No se queda solamente en pensar y en decir, por la gracia de Dios soy justificado, no por las obras de la ley, porque ni la ley, ni la circuncisión, ni las obras, ni las tradiciones, nada que humanamente pueda hacerme justificará, nada, absolutamente nada, sino la gracia absoluta y la misericordia maravillosa de Dios que obra por la fe. En el capítulo 3, verso 21 dice la palabra de Dios que aparte de la ley se ha manifestado la justicia por la fe en Jesucristo. ¿Se imaginan, hermanos? ¿No será esto la fuente de gozo, no solamente de David, no solamente de Pablo? ¿No debería de ser la fuente de gozo de ustedes y la mía? Lo cual nos debería de llevar a no pecar voluntariamente. Lo cual nos debería de llevar, hermanos, si nosotros tenemos la sensación de decir en este día voy a hacer aquello o aquello otro, pero hermanos, si eso impide que tú le des la gloria a Dios, si eso impide que tu relación con el Señor se vea manifestada en santidad y aún así lo haces, debería de ser algo que no solamente pensaras dos veces, no, hermanos, debería de ser algo que esté totalmente radicado de tu mente como hijo de Dios. Porque Dios ha hecho en tu vida, si has nacido de nuevo, una renovación en el Espíritu. Por eso Pablo dice en la carta a los Romanos, que no solamente nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios en el capítulo 12, sino que también dice, sino que seamos transformados en esa renovación de nuestra mente. Que no nos amoldeemos a este mundo. En estos versos del 1 al 11 de Romanos 5, Pablo nos habla del gozo. Pablo nos habla, hermanos, de las cosas que producen gozo. Y la palabra gozo para Pablo, hermano, no era algo nuevo. Pablo se gozaba en todo momento. Hermanos, cuando pensamos en Pablo, sí, pensamos en las cartas maravillosas que él escribió, pero casi siempre, de alguna manera, nos lleva el pensamiento
al sacrificio, al sufrimiento, a los azotes, a la hambruna, a los naufragios, a la cárcel, a la enfermedad. Pero dice Pablo que aún se gozaba en eso. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, verso 18, dice Pablo, hermanos, que se gozaba en medio de las prisiones por razón del evangelio, porque se predicaba, y dice, y me gozo y aún me gozaré. Esto es lo que decía Pablo. ¿Dónde estaba, hermanos, en la cárcel? ¿Qué pasa en la cárcel? Bueno, en aquellos tiempos no había aire acondicionado como hay ahora, y usted y yo podemos experimentar el uso de los abanicos. Antes no había abanicos. Y podemos experimentar la sensación de calor. Antes había calor también. Y creo, hermanos, que el apóstol Pablo, estando en una de las cárceles, estando con un soldado junto de él podía escribir las grandezas de la ley de Jehová, como dice el profeta Oseas. Él podía escribir las cartas de la justificación, como la carta del apóstol Pablo a los romanos. Pero él dice, me gozo y aún me gozaré. Porque las prisiones de Pablo, hermanos, redundaron más en que el vigor y el anhelo y el deseo de los cristianos fuera a predicar más y más el evangelio. No menguó el evangelio. No, hermanos, al contrario. Y dice Pablo que se regocijaba. En el capítulo 1, verso 4, Pablo dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, independientemente de lo que estuviera pasando, se gozaba. Hermano, cuando tú oras día tras día, cuando tenemos nuestras lecturas diarias, nuestra adoración familiar, cuando tú oras después de haber hecho las lecturas, te gozas, hermano, después de la lectura orar por tus hermanos. Te gozas porque el hermano, habiendo estado en una situación de falta de salud, ahora está bien. Te gozas con el hermano que ahora está graduándose en la escuela para entrar a la secundaria, para entrar a la universidad. Te gozas y, hermano, también sientes el dolor que tu hermano siente cuando sufre, y eso te produce gozo porque son una familia. Dice, hermanos, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12 que somos el cuerpo de Cristo, verso 27. Y en el cuerpo de Cristo no hay elemento que sea innecesario, todos los elementos forman parte. Hay quienes dicen que el apéndice o el apéndice en el cuerpo humano no sirve, que no hay razón para que exista el apéndice en el cuerpo humano. Hermano, Dios se habrá equivocado cuando colocó el apéndice ahí. No, hermano, no se equivocó. Hay una necesidad absoluta para que este órgano esté ahí. Hay una necesidad absoluta, hermanos, para que nosotros como cuerpo de Cristo estemos unidos. Esto debe de producirnos gozo. El salmista en el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso, ese cuán bueno y cuán delicioso de estar los hermanos juntos en armonía, me debe de producir gozo porque es bueno y porque es delicioso. Estar los hermanos juntos en armonía. Aun cuando seamos diferentes, aun cuando uno sea más alto que otro, alguno tenga una profesión terminada o esté ejecutando, una profesión y otro esté solamente transitando en la escuela para llegar a culminar con una profesión. Cuando uno tenga más dinero que el otro, cuando uno tenga carro y el otro no, en todas esas diferencias debe de haber armonía. Si somos hombre y mujer, hay mujeres en la iglesia y hay hombres en la iglesia, y hay niños en la iglesia y hay adolescentes en la iglesia, y hermanos, cada uno de nosotros tenemos pensamientos e ideas diferentes por la edad en la que transitamos, pero aún en eso debemos de encontrar armonía. Y esto es hermoso y esto es delicioso. Para Pablo no es ajeno el gozo, hermanos. Pablo insistía en la carta a los filipenses diciendo, por los demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y en el capítulo 4, verso 4 de esta misma carta a los filipenses, dice Pablo, les digo regocijaos, otra vez les digo regocijaos. Es decir, gócense. Si nosotros tomamos esta idea o esta realidad en la vida de Pablo, no deberíamos, hermanos, tener caras largas de frustración, de tristeza.
No, hermanos, porque nuestro pecado ha sido perdonado. Dios no nos inculpa de pecado ya. Pero todavía pensamos en las cosas que nos faltan, todavía pensamos en las cosas que queremos, todavía pensamos en los conflictos que vivimos y eso nos quita la paz. No, hermano, piense lo que está diciendo el apóstol Pablo. La fuente del gozo de Pablo, la fuente del gozo de David, la fuente del gozo de usted, como hijo de Dios, debe de ser que Dios no le inculpa de pecado. Esa debe de ser para nosotros, hermanos, lo más maravilloso, lo más importante. Así que Pablo en sus cartas ha hablado esto, particularmente la carta a los filipenses. La carta a los romanos no es la excepción del gozo del apóstol Pablo, esta carta que es el tratado doctrinal más completo acerca de la salvación. Todo lo que la palabra de Dios nos habla en esta carta a los romanos, totalmente doctrina. Y los primeros capítulos del 1 al 11, enseñanza doctrinal. Del capítulo 12 en adelante, ejercicio en la práctica de todo lo que se aprendió del capítulo 1 al capítulo 11. Pablo en las cartas hace esto. Pablo divide sus cartas en dos partes. Primero, enseñanza y luego práctica. En la carta a los Efesios, Pablo enseñó mucho de la vida del cristiano dentro de la iglesia, de la sociedad, del trabajo, de la familia, como empleado, como empleador, como hijo o como padre. Y en el capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, todo aquello que pueda ser difícil de vivir como cristiano, bueno, en el capítulo 6 lo lleva a la práctica. ¿Cómo? Primero fortalecidos en el Señor. Ahora en esto que Pablo nos habla, hermanos, del verso 21 del capítulo 3 en adelante, hasta lo que hemos de tratar entre este domingo y quizá 2 domingos más, nos habla de la justificación. Nos habla de la justificación por medio de la fe. Pablo lo que enseña, hermanos, es que para que Dios pueda salvar al pecador culpable y condenado es necesario que antes lo declare justo. Para que Dios salve a una persona perversa que nace en sus pecados, que además, como dice el verso 30 del capítulo 1, es un enemigo de Dios y es un aborrecedor de Dios. Para que Dios pueda salvar a una persona bajo estas condiciones es necesario que Dios lo declare justo. Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo Dios puede declarar justo al que es injusto? Si esto sucediera, dice el libro de los Proverbios, Dios sería abominable. Si Dios declarara justo al injusto. ¿Cómo es que sucede? Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 21. ¿En qué sentido Dios declara justo a uno que es enemigo de Dios, a uno que es aborrecedor de Él? Según a los Corintios 5:21 dice la palabra de nuestro Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado, hermano? Nuestro Señor Jesucristo. Jamás hubo pecado en su boca. Nunca actuó de una manera alevosa ni de una manera ofensiva. Más bien, hermano, se sujetó en todo al Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Pero este texto que Pablo dice a los corintios, dice al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo. Dios lo trató como si fuera un perverso pecador. Dios lo trató de esa manera, hermanos, en la que a nosotros ahora Dios nos trata como su hijo, obedientes en justicia. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos trata ahora, cada vez que nos ve Dios, cada vez que escucha tu oración, imperfecta, sí, hermano, pero porque Dios te declara justo por la fe en Jesucristo, lo que ahora Dios está viendo en tu oración es la oración de su Hijo. Lo que está viendo en tu persona es la persona obediente de su Hijo. Y en su Hijo lo que estaba viendo, según Isaías
53 es toda la perversidad colocada sobre sus espaldas. Eso es lo que está viendo como raíz de la justificación. Y dice Pablo otra vez, hermano, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Lo que Dios ha hecho es inculpar de pecado al Señor Jesucristo, a su Hijo, a su único Hijo, a su amado Hijo. No debería, hermano, de producirte gozo como lo hizo en David y como lo hace en Pablo. Saber que ya no hay condenación para ti, dice Romanos capítulo 8, verso 1, que para los que están en Cristo no hay condenación. Pero también dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Todavía, hermano, puede haber el paréntesis de la duda, si pues habéis resucitado, porque si no has resucitado con Cristo, tú nunca vas a buscar las cosas de Dios. Pero si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si tú no haces eso, si tú eres indiferente a las demandas del Señor para tu vida, yo me temo pensar que tú no has resucitado de nuevo. No importa, no importa qué tan fiel seas en congregar. Pero alguien que ha resucitado de nuevo busca las cosas de arriba, y las cosas de arriba incluyen congregarse. Hermanos, el Salmo número 84. Vean, hermanos, lo que dice el Salmo número 84. Si alguien ha resucitado de nuevo, va a añorar la casa de Dios, va a buscar las cosas de Dios. Salmo 84, dice la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado, dice el salmista, los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que van a tu casa, Señor, todos los días, porque todos los días alaban tu nombre, porque todos los días en medio de ellos estás tú, Señor, alabando a tu Padre. El Señor Jesucristo, dice el Salmo 22, verso 22, en medio de sus hijos alaba a su Padre. Y dice el salmista: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Hermano, ¿sabes qué dice esto? Que independientemente si hace calor o frío, independientemente si en este mundo te produce espinos y abrojos y lágrimas en tus ojos, independientemente si la tos te afecta o te lastima algo en tu cuerpo, dice la palabra de Dios: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Hermanos, qué condición tan maravillosa que nosotros imperfectos mortales oramos, y un Dios perfecto, santo y eterno inclina su divino oído para escuchar nuestra imperfecta voz. ¿No produce gozo en tu corazón? Que un Dios eterno, hermanos, que nosotros creemos por fe, según Hebreos, dice que por el poder de su palabra creó el universo de lo que no se veía. Hermanos, este ser maravilloso, grandioso Dios que creó todo lo que hay con el poder de su palabra, ahora nos habla a través de su palabra escrita y usando los labios de un simple mortal, imperfecto, para que usted escuche la palabra del que creó el universo. ¿No te produce gozo? Dios trató a su Hijo, hermanos,
como si hubiera vivido la vida de un pecador perverso. Y Dios trató al pecador perverso pero arrepentido, acreditándole la justicia de su Hijo Jesús. Esto es, hermanos, la justificación. Miren lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios Padre ya no ve a Mario, sino que ve a Cristo en Mario. Porque Mario está revestido de Cristo. Está revestido del nuevo hombre creado según la imagen y semejanza del que lo creó. ¿No te da gozo, hermano? Pablo se llamaba a sí mismo el más grande de los pecadores. Se llamaba a sí mismo como aquel que no merecía ser llamado apóstol, porque persiguió a la iglesia. Pero Pablo le dice a los Gálatas, hermanos, que todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo, están revestidos. Entonces ahora Pablo, que había llevado a muchos cristianos a la cárcel, aún que los había consentido en la muerte, como fue el caso de Esteban, aún, hermanos, bajo esa condición, dice Pablo, ahora por la gracia y la misericordia de Dios, siendo justificado Pablo, llamándose bienaventurado porque ya Dios no le inculpa de pecado. Entonces Pablo dice ahora que está revestido de Cristo. Y Dios mira en Pablo a Cristo, no mira a Pablo el perseguidor. El verso 1 del capítulo 5 de Romanos nos habla de las consecuencias y de los resultados de la justificación de la cual Pablo se goza. Romanos capítulo 5, verso 1, dice el apóstol Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien, hermanos, me pudiera decir: pastor, yo no tengo problemas con Dios. Hay tantos igualados hoy en día, hermanos, que le dicen a Dios mi tatita, mi buen Chuy, mi compa, mi camarada. Yo no tengo problemas con él. Nos llevamos bien. Dios y yo somos amigos. No podemos, hermanos, jamás, nunca, jamás igualarnos de alguna manera a tratar a Dios como mi tatita, como mi compa, como mi buen Chuy. Pero esta persona que dice esto, dice que no tiene problemas, que todo está bien con su Dios. ¿Saben que aquellos que habían seguido al Señor como discípulos, que creían en el Señor Jesús, estaban en el mismo problema? Juan capítulo 8, verso 32 al 34. Muchos que creían en el Señor, muchos que le seguían, estaban en el mismo problema. Dice el verso 32 al verso 34 de Juan, capítulo 8. Juan 8, 32 al 34. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántos de aquellos creían que estaban bien y seguían siendo esclavos del pecado? No eran libres, pero creían que estaban bien. ¿Cuántos ahora dicen todo está bien con mi buen Chuy, con mi camarada, con mi compa, con mi tatita Dios, pero no está bien nada con Dios? Hermanos, aquellos que habían confiado o aquellos que seguían a Jesús, algunos de ellos, que creían que todo estaba bien y que seguían siendo esclavos, es lo mismo que sucede hoy en día. Muchos creen que están en paz con Dios, pero no, hermanos. Muchos creen que todo está bien, pero no. Quizá muchos creen que Dios, siendo amor, no juzgará a nadie, pero es todo lo contrario, hermano.
precisamente porque Dios, siendo amor y siendo santo, también siendo justo, va a juzgar. Eso no le va a limitar a hacerlo. De manera que podemos pensar que el hombre nace en una completa enemistad con Dios. El hombre nace condenado por el pecado y nace aborreciendo a su Creador. Romanos capítulo 1, verso 30. Hace un rato mencionaba. Romanos capítulo 1, verso 30. Dice la palabra de Dios: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El indiferente, el que dice: Señor, yo estoy bien, yo no hago lo que Juan hace, pero ando con Juan. Juan te ofende a cada rato. Juan hace grosería y media, dice y piensa tontería y media. Pero yo no lo hago, Señor, pero soy amigo de Juan. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me entienden, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo? El hombre nace enemistado con Dios, aborrece a Dios. El hombre no busca a Dios, no le interesa a Dios. En su corazón no hay ni siquiera una intención de buscar a Dios, dice en el capítulo 3 el apóstol Pablo de la carta a los Romanos. Y Jeremías dice, hermanos, que el corazón de este hombre es perverso más que todas las cosas. Ese es el estado natural del hombre. Por eso el hombre está enemistado con Dios, por eso el hombre tiene una guerra abierta con Dios. El hombre no tiene paz. Santiago dice, hermanos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. Alguien me pudiera decir, pastor, pero yo no odio a Dios. Es más, yo no estoy enemistado con Él, yo no lo aborrezco. Es más, yo creo en Él. Pero, pastor, eso de ir a la iglesia, la verdad, no es lo mío. Y hay quienes, hermanos, son tan honestos en decir eso. Hay quienes dicen, todo está bien, pastor, pero eso de la iglesia es que está lleno de hipócritas, pastor. Es cierto. La iglesia está formada por pecadores justificados. Esa es la diferencia. Pecadores que han sido llamados por Dios al arrepentimiento y han creído en Él. Eso es cierto. Pero que todavía, mientras nuestra carne no ha sido redimida, ofendemos a Dios, eso también es cierto. Y que podemos abiertamente decir que somos miserables, como dijo Pablo, también es cierto. Y que también, hermanos, deberíamos decir, más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es quien nos limpia de todo pecado, también es cierto. Pero, hermanos, esa iglesia, con las imperfecciones que tiene, es una iglesia que, como dice Pablo a los Efesios capítulo 5, verso 25 al verso 32, la amó de tal manera nuestro Señor que se entregó por ella. Por eso, hermanos, cuando alguien me dice, pastor, yo no odio a Dios, perdón, todo está bien, yo no lo odio, pero eso de ir a la iglesia, no. Hermano, piensa, amigo, piensa, tú que me oyes, que te justificas en decir, la iglesia no es lo mío. Bueno, la iglesia la amó el Señor. Y el que verdaderamente ama a Dios, ama lo que Dios ama. Si tú no amas lo que Dios ama, tienes un problema serio. Estás creyéndolo ser lo que no eres. Y el que ama a Dios aborrece lo que Dios aborrece. Ahorita que leíamos el Salmo 84, hermano, qué maravilloso decir que gozo siento, como decía el salmista,
de estar en tu casa todos los días para contemplar tu hermosura. El Señor en la carta a los Corintios, a través de Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice, como mencioné hace un rato, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Dios colocó en ese cuerpo cada miembro como Él quiso. Porque hermanos, cuando nuestro Señor hizo la obra de salvación, no nos dejó al garete, no, hermano, nos adoptó y nos hizo miembros de la familia de Dios, según dice Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 19. Nos hizo miembros de la familia de tal manera que debemos de amar la familia, añorar la familia, desear la familia, servir en la familia que Dios nos colocó. Hacer lo contrario sería, hermanos, que estamos amando lo que Dios aborrece. Si yo no amo a la iglesia, si yo no añoro la casa de Dios, si yo no añoro a Cristo siendo la iglesia como el cuerpo de Él, hermanos, estoy aborreciendo lo que Él ama. Dios ama a la iglesia. Si yo soy indiferente con la iglesia, estoy en un serio problema con el que me hizo miembro de su familia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Dónde está el gozo de Pablo? Hermanos, cuando escuchamos la vida de Abraham y que Pablo usó a David y a Abraham como ejemplo para decirle a los judíos, acerca de la justificación sin las obras de la ley, sin los rituales de la ley, y ahora les dice, mira, los beneficios de esta justificación, no de los beneficios de las obras de la ley, los beneficios de la justificación. Piensa en el gozo que hay porque Dios ya no te inculpa de pecado, no por los beneficios de guardar la circuncisión, no. Hermanos, dijo la palabra del Señor, dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela. ¿Hay alguna parte donde la Biblia me dice que Dios escuchó de parte de los labios inmundos de Abraham, Señor, no hagas tal cosa porque yo amo mi trabajo, yo amo a mi familia, yo amo a cada uno de aquellos que forman parte de mi historia en la tierra, mis amigos con los que he estado siempre? No, hermanos, Abraham dice la palabra de Dios que se levantó y se fue sin saber a dónde era enviado. El Señor le revelaría después a dónde le llevaría. Vete de tu tierra y de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hermanos, Abraham se fue. Qué tan difícil para nosotros sería, hermanos, creerle a Dios, porque esto que Abraham le creyó a Dios fue contado por justicia. Y si ahora nosotros ya somos llamados justos porque estamos revestidos de Cristo, ¿por qué no creerle a nuestro Señor cuando Él demanda de nosotros que hagamos lo que Él dice? ¿Por qué ponemos otras cosas primero que su santo nombre y gloria? ¿Por qué para nosotros se vuelve más importante, en vez de rendirle la gloria al Señor, mirar el televisor y no tomar de su palabra el consejo y orar al Dios eterno y santo? ¿Por qué se nos hace más fácil, hermanos, en el día del Señor tener tantas cosas que hacer? ¿Por qué queremos en el día del Señor comprar el mandado que lo podemos comprar cualquier otro día? Lavar la ropa que se puede lavar cualquier otro día. ¿Por qué quitarle a Dios lo que le corresponde? Hermanos, si nosotros nos gozamos en el Señor, si nuestro gozo, la fuente de nuestro gozo es Él, hermanos, todo debe de girar en torno de Él, no de nosotros. El hombre llega a creerse antropocéntrico, es decir, el centro de todo soy yo. No, hermanos, el centro de todo y en todos debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay quienes creen que todo está bien, porque su conciencia no les acusa.
Dijo el apóstol Pablo, hermanos, que aunque mi conciencia no me acuse, por eso yo soy justificado. Es correcto. Aunque tu conciencia no te acuse, aun cuando tú hagas lo que tú quieras hacer y tú crees que no estás mal, bueno, tu conciencia puede estar saturada y corrompida, pero no creas que Dios va a ser pasivo a esa enemistad que hay entre tú y Él. No, hermano, Dios no va a ser pasivo. No, amigo, Dios no va a ser pasivo. Si hay una enemistad entre tú y Dios que no ha sido vuelta en amistad, acuérdense que el verso 1 de Romanos 5 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay esto en tu vida, tú estás en una franca guerra contra Dios y tú no sabes que estás enfrascado en una guerra contra Dios. Dios no va a ser pasivo a esto. Y pudiera decir otra vez, hermanos, estamos o hemos sido desarrollados por mucho tiempo en una idea de que siendo Dios amor, Él no va a castigar. La Biblia tiene muchas citas donde habla que Dios corrige a sus hijos y que Dios castiga. Así que si alguien te dice que Dios no castiga, hay una equivocación, con todo respeto, de la persona que lo hace, pero no le creas, porque la Biblia dice, Dios dice, y temblemos ante su palabra, porque es una grandeza de su palabra, y esa palabra es digna de que tú la recibas, que tú y yo podemos ser disciplinados por Él, porque al que Dios toma por hijo, lo corrige. Y la corrección nos parece castigo. Así que, mira, el verso 18, que ya pasamos por ahí del capítulo 1, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, el santo enojo de Dios, porque su santidad y su justicia han sido franqueadas. Es demostrado desde el cielo contra toda impiedad. Y hay quienes piensan, bueno, es que Dios odia el pecado. Hermanos, el pecado es impersonal. Dios odia al que practica el pecado. No es el pecado, hermanos, en sí lo que Dios odia. Dios odia y su ira está sobre aquel que practique el pecado, porque es esclavo del pecado. Así que el verso 18 del capítulo 1 de Romanos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. No contra toda impiedad por ser impiedad, no, contra toda impiedad ejercida por los hombres. El Salmo 5, verso 5, nos dice que el Señor aborrece la iniquidad. El Salmo 7, verso 11, nos dice, hermanos, que el Señor está airado, que el Señor está con la ira encendida todos los días contra los impíos. Y los impíos, si tomamos el verso anterior, son los que hacen impiedad. Dios está airado contra todos los que hacen impiedad. Así que, hermanos, este Dios santo, justo, bueno, longámine, lleno de misericordia eterna, lleno de amor, este Dios es un Dios que por causa de su justicia y santidad expresa su ira contra los pecadores, contra quienes le aborrecen, contra quienes son sus enemigos. Hermanos, esa es la relación que hay entre el hombre y Dios por causa del pecado. Desde que nace hay una hostilidad, hay una guerra. Si el hombre no se reconcilia con Dios por medio de la fe en Jesucristo, nunca tendrá paz, nunca tendrá paz. Y esta justificación, hermanos, dicho sea de paso, es como: tú eres mi enemigo, pero yo te voy a brindar las herramientas para que estés en paz conmigo.
Yo te voy a ayudar para que estés en paz conmigo. Esto es lo que hace nuestro Dios. Justificados pues por la fe, dice el verso 1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dicho de otra manera, hermano, no solamente tenemos entrada por la fe en esta paz, sino que Dios también nos fortalece y nos brinda firmeza en esta paz que tenemos con Dios. No se trata de que solamente el día que creímos y por un tiempo solamente estamos en armonía con Dios, solamente por un tiempo. No, hermano. Esto es permanente. Desde el día en que Dios cambió tu corazón de piedra por uno de carne, desde el día en que el Señor quitó tu espíritu y colocó su espíritu, desde ese día te dio la capacidad de poder guardar sus preceptos que te demandan. Lo que quiere decir que cuando Dios ha hecho la obra en ti, la ha hecho permanente para que tú todos los días vivas para Él en franca paz. Y esto quiere decir, hermanos, que si Dios te otorgó la paz, no va a haber conflicto que vivas tú con Él que te quite la paz de Dios. Y cuando hablamos de paz de Dios, estamos hablando de enemistad. Hermano, si Dios te justificó, sí vas a pecar y vas a ofender a Dios y Dios te va a disciplinar, correcto, pero la paz como resultado de la justificación no será quitada. No vas a ser enemigo de Dios. No vas a perder la salvación. Vas a perder la comunión, no la relación. Vas a perder, hermanos, ese momento agradable como Adán, que cuando pecó se escondió, porque tuvo temor, porque estaba desnudo. Cuando nosotros somos justificados, cuando Dios nos brinda paz a través de esta fe en el Señor, hermanos, sí hemos de pecar y nos va a producir vergüenza y nos va a doblegar y nos va a llevar a estar de rodillas y nos va a llevar a llorar como lo hizo Pedro, y nos va a llevar a pedir perdón. No, hermanos, en un remordimiento solamente, no, en un arrepentimiento verdadero. En eso nos va a llevar delante de la presencia de Dios. Y este verso 2 del capítulo 5 nos dice más adelante todavía, y nos gloriamos, dice Pablo, en la esperanza de la gloria de Dios. Vean, hermanos, hay otra razón para el gozo de Pablo. La fuente del gozo de Pablo es que Dios ya no lo inculpa de pecado. Es que ahora, hermanos, hay una justificación por medio de la fe. Es que ahora, hermanos, ya no hay enemistad con Dios por causa de la justificación, porque está revestido de Cristo. Porque, hermanos, cuando Cristo o cuando Dios Padre mira a Pablo, ve a Cristo. Pablo está revestido de Cristo. Todo verdadero cristiano está revestido de ese nuevo hombre, de Cristo. Por eso, hermanos, el Señor nuestro Dios ve a Cristo, porque su justicia fue atribuida a nosotros. Y cuando Dios Padre miró a su Hijo, Cristo en la cruz, es porque Él estaba revestido de nuestras inmundicias. Justificación, propiciación, pago perfecto, suficiente y único, para que usted y yo fuéramos salvos. Y nos gloriamos, nos gozamos, dice Pablo, en la gloria de Dios. Hermano, cuando Pablo dice que se gloria, no está diciendo que se envanece o que se vuelve jactancioso. No, hermano, en el texto original, para esta palabra gloriarse aparece la palabra kauhumai, y esta palabra significa regocijo. Cuando en el texto original dice que Pablo se gloria, dice que Pablo, dijéramos en este sentido, se kauhumai, es decir, se regocija. Miren la versión internacional, la nueva versión internacional para este verso 2 dice: también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. La nueva versión internacional ya pone la palabra regocijar en vez de gloriarse.
Pero gloriarse y regocijarse implica lo mismo, gozo. Dice Pablo, hermanos, que se goza en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, nosotros, y yo creo que de manera general, creemos en el Señor Jesucristo y buscamos estar aprendiendo día con día y sirviendo y adorando día con día. ¿Te has puesto a pensar en la eternidad? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo es lo que viene? Porque dice Pablo que esto le produce a él regocijo, que le produce gozo, el esperar la manifestación de la gloria de Dios le produce. Hermanos, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo les escribe en el sentido de que no estén tristes como los que no tienen esperanza, porque él les habla de la venida del Señor Jesús, de ese momento glorioso en el que 1 Corintios capítulo 15 dice que nuestros cuerpos van a ser transformados o glorificados. Pablo se goza en este tiempo, se goza, hermanos, en la espera de que su cuerpo será resucitado y será unido al alma que será traída con el Señor cuando Él venga. Pablo se regocija que los muertos resucitan primero y después los que estén vivos lo harán, pero serán transformados, estarán permanente y eternamente en la gloria de Dios con un cuerpo diferente, pero al mismo tiempo igual. ¿Se imaginan? Esto le produce gozo a Pablo. Dice Tito capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperando, dice Tito capítulo 2, verso 13, aguardando, la esperanza. Esto es, hermanos, con expectativa, aguardando con expectativa esa manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmo 39, verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. El salmista decía, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. El salmista en el Salmo 62, verso 1 y verso 2 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿Cómo no sentir gozo? Decía Pablo, hermanos. Sí, primero, para que yo pueda tener acceso a la gloria, para que yo pueda ser beneficiario de la promesa de la gloria venidera, necesito primero que el Señor me declare justo. Y Él ya me declaró justo. Y lo hizo por la fe en el Señor Jesucristo. Y me brindó paz. Ya no hay enemistad con Dios. Ahora hay amistad. Y aparte de esta amistad, permanezco firme en esa relación con el Señor. Permanezco firme en esa salvación tan grande. Y permanezco firme en esa amistad eterna con Dios. Y aparte de todo esto, tengo la esperanza de la gloria de Dios. Esto me deleita. Y no importa que sufra, decía Pablo. Hermanos, vuelvo a decir, cuando pensamos en Pablo sufrimiento, cuando pensamos en Pablo cárcel, cuando pensamos en Pablo muerte a filo de espada, cuando pensamos en Pablo pasa esto. Pero aun cuando Pablo estaba a punto de ser sacrificado, Pablo no perdía su gozo en la esperanza venidera, como resultado del gozo de haber sido justificado. Pablo no esperaba, o no se desesperaba, o Pablo no perdía ese gozo. Segunda a los Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice Pablo, hermanos, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cuál leve tribulación momentánea? Hoy en día, si nosotros padeciéramos los 40 azotes menos uno, o si nosotros, hermanos, experimentáramos el hambre o la enfermedad o el estrés derivado de ser llamado a ejecución, porque Pablo dice, yo ya estoy para ser ejecutado, es decir, Pablo sabía que ya se acercaba el verdugo para matarlo. ¿Te haría seguir confiando en Dios? ¿Te haría sentir el gozo de la salvación? Hermanos, sí. Tan solo el compromiso que tenemos con el Señor de servirle y ser fieles lo franqueamos,
¿No franquearías también estando en la cárcel y sufriendo, darle la gloria a Dios? Hermanos, para Pablo no era así. Pablo decía, esta leve tribulación momentánea produce en mí un mayor peso de gloria. Es decir, mi relación con el Señor, mi comunión con Él no se pierde porque yo sufra o porque yo llore, o porque tenga o porque no tenga. No, no se pierde por eso. Porque esta tribulación que ahora yo vivo, que para muchos podría ser una tribulación angustiante y fuerte, para Pablo era leve y transitoria. ¿Leve por qué, hermanos? Transitoria, ¿por qué? El salmista dice, porque el hombre es como la hierba que en la mañana ella y en la tarde se seca. El salmista dice que el hombre puede vivir aún con la pesadez y angustia de sus años 70 u 80 años, y esto es fatiga. Pues para Pablo, hermanos, hablar de 70, 80, 100 años era leve tiempo, era poco tiempo comparado con la gloria venidera que es eterna. Dice Pablo, hermanos, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, en veces perdemos la paz pensando en las cosas materiales y temporales y nos olvidamos de las cosas que no se ven, que son eternas, las cuales dice Pablo, esto me produce mayor peso de gloria. Me regocijo. Hermanos, si tuviéramos a Pablo aquí hablando, diría, hermanos, yo deseo y anhelo la gloria de Dios que venga ya. Yo deseo, como dice el Apocalipsis, sí, Señor, ven pronto. Yo lo deseo, Señor. Pero hermanos, hoy en día, ¿cuántos dicen, no, Señor, espérate, tarda un poco porque todavía quiero hacer esto, aquello o lo otro? Hermanos, para Pablo era tan añorable la gloria venidera, para Pablo era tan añorable estar en la presencia de Dios, porque tenía ahora el modo y la manera de entrar a los reinos de los cielos, no por sus méritos, no por la circuncisión, no por las obras de la ley, sino por la justificación por medio de la fe. Dios compró el boleto para que él entrara a la eternidad, se gozaba en eso, y ahora Pablo dice, hermanos, estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero por causa de ustedes es necesario que me quede, decía Pablo. Pero estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Por qué dice Pablo, hermanos? Porque ya no vive él. Ahora Cristo vive en él. Por eso dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4, Pablo y Pedro, Juan también, a lo largo de la escritura toda, están de acuerdo en el mismo pensar de la gloria venidera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 y verso 4, dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermano, Pedro dice que Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles que te digo que es necesario nacer de nuevo? En la carta de Pablo a los Corintios dice que el que está en Cristo nueva criatura es, nueva, esto es renacer. Así que Pedro dice, Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada en los cielos. Cuando nosotros hablamos de herencia, pensamos en los bienes terrenales, bienes materiales,
Pensamos en lo que me va a dejar mi papá, mi tío, mi tía, etcétera, y hablamos de bienes terrenales donde, hermanos, estamos a expensas de que otro venga y se lo robe. Pero dice Pedro que esta herencia incontaminada está reservada en los cielos para vosotros, inmarcesible, no se marchita, no mengua, no se acaba. La herencia reservada en los cielos para nosotros. Para ellos, hermanos, para Pablo, para Pedro, hay una gloriosa esperanza. Y para ti, si eres hijo de Dios, justificado por Dios, por la fe en su Hijo. Si Dios te ve a ti cubierto de Cristo, tú puedes ser llamado bienaventurado porque Él ya no te culpa de pecado, culpó a su Hijo de tu pecado. Puedes ser llamado bienaventurado porque ahora tienes paz para con Dios, ya no hay enemistad, ni eres aborrecedor de Él. Ciertamente tú no le buscaste, Él te buscó a ti. Ciertamente eso es. Pero, hermano, de esto que le produce gozo a Pablo también, la gloria venidera. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Apocalipsis 21:4 nos dice, hermanos, que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde sucede esto? Hermanos, cuando estemos en la presencia eterna de Dios, ya no habrá llanto, muerte, dolor, tristeza, angustia. Y el que esté, hermanos, en la gloria no va a interceder por ninguno que esté aquí en la tierra. Y hay quienes dicen, mi tío, mi padre, mi madre, mi hermano intercede en el cielo por mí. No es cierto. Ni era necesario que Dios te llevara para que hubiera otro ángel en el cielo, tampoco eso es cierto. La Biblia no enseña eso. Ni Dios te llevó como un ángel al cielo cuando mueres siendo niño, tampoco es cierto eso. Los ángeles son contados en millares de millares. No hay necesidad de más ángeles ni de menos ángeles. Pero ¿qué es lo cierto, hermanos? Lo que a Pablo le produce gozo entre todas las cosas que hemos mencionado es que en aquel momento glorioso, hermanos, por eso él llama transitorio y temporal todos sus padecimientos en la tierra y los llama leves, porque en aquel lugar ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ni tristeza, ni llanto, ya no va a haber angustia, ni manera alguna de pecar delante de Dios. No podrás pecar. ¿Te imaginas? Yo creo que dentro de las cosas que Pablo miraba, hermanos, miraba con más agrado que ya no iba a poder ofender a Dios, porque él se llamaba miserable por haberlo hecho. Y estando en la gloria, si tú eres ahora un padre, y ahora como padre eres imperfecto, y provocas a tus hijos a ira, bueno, hermanos, en el cielo, pues ya no vas a ser padre en primer lugar, ni vas a poder provocar a ira a nadie. Va a ser cambiado totalmente tu lamento y tu llanto en canto, en una alegría desbordante. Hermanos, ¿qué más vamos a estar haciendo o qué más hay en el cielo? Mateo 25, verso 20 al 21, en la parábola de los talentos. El amo llama a los discípulos o llama a sus compañeros, a sus siervos, más bien a sus doulos, a sus esclavos, y a uno les da 5 talentos, 3 talentos, 1 talento y se va. Y aquel hombre cuando regresa llama a sus criados para ver qué es lo que había sucedido con lo que les había dado para administrar. Y hermanos, entonces, a los primeros 2 les dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se imaginan, hermanos? No solamente llanto, tristeza, muerte, dolor, angustia, se habrá acabado, habrá pasado. No, hermanos, habrá gozo. Habrá gozo. Porque el Señor dice en esta parábola, entra en el gozo de tu Señor.
Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, vemos algo más que le producía gozo a Pablo, que le debe de producir a usted y a mí, o que nos debe de producir a usted y a mí gozo, y a todo creyente a lo largo de la historia que esperamos la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No, hermanos, no se trata solamente de que ya no hay dolor. No se trata de que no solamente ya no hay angustia ni tristeza. Hermanos, ahora podremos ver cara a nuestro Dios tal como Él es. Ay, hermanos, ¿se acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? Y aquel hombre decía que era muerto por causa de que había visto a Dios, porque no había hombre que pudiera ver a Dios y viviera, y el Señor lo escondió en una hendidura de la peña para que no muriera. Pues hermanos, ahora podemos ver cara a Dios y no moriremos porque la muerte habrá pasado. Hermanos, ver a nuestro Creador. Ya olvidemos que no vamos a llorar, ya olvidemos que no vamos a sufrir, ya olvidemos que no va a haber angustia ni dolor. Ahora veamos, hermanos, que podemos estar en la presencia de Dios gozosos eternamente, mirando cara a cara a nuestro Creador tal como fuimos vistos por Él. ¡Qué gozo maravilloso!, decía Pablo. Me regocijo, me gozo con esto, decía Pablo. Pero saben, hermanos, que esto no era todo. Esto no era todo. De por sí, hermanos, es maravilloso. El salmista también tenía la misma esperanza. Dice el Salmo 17, verso 15, cuando dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El salmista está hablando de que en ese momento glorioso podrá ver el rostro en justicia y estará satisfecho cuando despierte a su semejanza. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al verso 12. Dice la palabra del Señor, hermanos. Juan nos da más información de cómo será nuestra vida en los cielos. Después de esto miré, Apocalipsis 7 del 9 al 12. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, esta cantidad de miles de personas? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se imagina, hermano, no solamente todo lo que he mencionado. Nada de muerte, nada de tristeza, nada de dolor, nada de angustia, nada de llanto. Hermanos, una paz total, una amistad total, una permanencia total, un gozo total. Y hermanos, poder mirar a nuestro Dios cara a cara, y no solamente eso. Si tú te cansas estando una hora escuchando el sermón en esta mañana, imagínate en la gloria, hermano, con los ángeles hincados delante de Dios, cantando, entonando, la gloria y la salvación pertenecen a Jehová. Todos los días, toda la vida, toda la eternidad. Y tú te cansas una hora dándole la gloria a Dios. Quizá no estás preparado para la eternidad. ¿Sabes, hermano, que el día de reposo es la antesala del reposo eterno? Hoy, hermanos, en todas partes la iglesia se reúne a darle la gloria a Dios, a leer su palabra, a cantar himnos y cánticos espirituales, a adorar al Señor y continuar adorando. Lo más parecido al cielo en la tierra es la iglesia y el día del Señor en particular.
Hermanos, si este día que para Pablo le produce gozo, si este tiempo que para Pablo le produce gozo, si esta idea, hermanos, del pensamiento de Pablo, que debe de ser una idea anclada en el corazón de todos nosotros, que nos debe de producir gozo, no solamente, hermanos, porque ya no tenemos enemistad con Dios, ahora somos amigos de Dios, ya no somos inculpados de pecado, ahora tenemos el acceso a la gloria de Dios. Dice, hermanos, Mateo 18, que donde están dos o tres reunidos, Él está en medio de ellos. El Salmo 22 dice que nuestro Señor adora al Padre en medio de la iglesia. Lo mismo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12. ¿Se imaginan? Es la antesala del reposo eterno, el día de reposo que Dios nos encargó que para su gloria guardásemos. Desde que inicia hasta que termina. No solamente, hermanos, una porción del día. No, hermanos, en el cielo la eternidad no puede ser medida. Y si aquí en la tierra podemos medir el día de reposo desde el primer minuto del domingo hasta el último minuto del domingo, hermanos, anhelemos el día de reposo. Gocémonos y deleitémonos en él. Sí, hermanos, hay calor. Sí, yo también lo experimento acá. Pero eso no debe de evitarnos gozarnos en el Señor, ni adorar su santo nombre. Por esto Pablo decía, hermanos, que se regocijaba. Y yo me atrevo a pensar que si alguien debería de estar amargado, ese debería de ser Pablo. Todo lo que sufrió. Pero dice Pablo, me regocijo aún y aún me regocijaré. Hermano, yo le preguntaría a usted, ¿de dónde tomas tu gozo? ¿Qué es lo que para ti te implica gozo? ¿Qué es? ¿En qué te regocijas? ¿Cómo actúas, hermanos, con ese gozo, con ese regocijo en relación a las promesas de Dios? ¿Cómo actúas? ¿Con indiferencia o en obediencia? Piensa en esto, hermano. Pablo dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Gózate, hermano, como se gozaba Pablo. Al grado de decir, estar con Cristo es muchísimo mejor. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí, que sean también tus palabras. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Que siempre esté en tus labios. Nos ponemos en pie, hermanos, para orar a nuestro Dios.